Francis Guevara. En esta oportunidad les explicaremos las enfermedades periodontales necrosantes y accesos periodontales. Iniciaremos con las enfermedades periodontales necrosantes. Se consideran como un grupo de enfermedades infecciosas graves que comparten características clínicas comunes, como el hecho de ser un proceso inflamatorio agudo y presentar una destrucción periodontal característica, necrosis y úlcera. Dentro de estas se incluye la gingivitis necrosante, que es una enfermedad inflamatoria destructiva de la encía asociada con biopelícula dental, a inflamación aguda, se necrosan las papilas y deja cráteres que se cubren de un exudado fibrinoso denominado pseudomembrana. La enfermedad puede afectar una o varias piezas dentarias. Y la periodontitis necrosante, que se da si la infección afecta al periodonto de inserción. También se ha sugerido que estas patologías pueden ser diferentes etapas de la misma enfermedad, ya que tienen características clínicas, etiología y comportamientos similares, aunque varía en cuanto a la gravedad de la enfermedad e incluso puede progresar a formas más destructivas. ¿Por qué son importantes las enfermedades periodontales necrosantes? Debido a la destrucción grave, progresión y recidiva de la enfermedad. Representan las condiciones periodontales más graves relacionadas con biofilm dental, que lleva a una rápida destrucción de los tejidos. Además, su presentación aguda y la destrucción tisular asociados hacen que sea necesario su diagnóstico y tratamiento inmediato. Las lesiones necrosantes se extienden desde la papila, evolucionando a una enfermedad más generalizada. La periodontitis necrosante puede ser el resultado de uno o varios episodios de periodontitis necrosante presente en un sitio previamente afectado por periodontitis. Las enfermedades necrosantes tienen características comunes como el noma. ¿Y qué es el noma? Es una enfermedad gangrenosa destructiva que afecta a los tejidos faciales, asociadas a altas tasas de mortalidad y morbilidad, especialmente en niños que padecen enfermedades sistémicas, incluida la malnutrición grave o VIH. ¿Cuál es la epidemiología? Se ha estudiado la prevalencia y la incidencia en la población en general, en individuos con síndrome de Down, personal militar, estudiantes, poblaciones de raza negra, personas con bajos ingresos, con problemas psicológicos, con inadecuada higiene bucal, con escasas o nulas visitas al dentista y otras enfermedades. Se considera que la prevalencia en la población general que acude a las clínicas dentales asciende a 0,51%. Etiología y factores de riesgo. Iniciaremos con la microbiología. Los estudios sobre cultivos identificaron un grupo de especies bacterianas que se asociaban con frecuencia, entre ellas Treponema spp, Selenomonas spp, Fusobacterium spp, Probotella intermedia, que fueron consideradas como flora constante. Con la inmunofluorescencia se asociaron otro tipo de bacterias, entre ellas Synechistetes claustri A, P. intermedia, Probotella nigrensis. El papel relevante de las espiroquetas se ha confirmado con ensayos inmunológicos. Mediante análisis filogenéticos sugirieron que el género Pectrostecoccus y P. intermedia desempeñaron un papel importante, así como el citomegalovirus humano y virus herpes. Se ha observado la presencia de Candida albicans, mientras que las técnicas moleculares han identificado diferentes especies bacterianas como Eubacterium sapenum, Eubacterium saburum, Filifactor alosi, Dialister spp y P. endodontalis. ¿Cuál es la respuesta inmune del huésped? Aunque la importancia de la respuesta inmune del huésped en la etiopatogenia de las enfermedades periodontales necrosantes es indiscutible, los estudios disponibles han demostrado resultados contradictorios. En unos no se encontraron diferencias en los niveles de anticuerpos séricos en pacientes con y sin enfermedades periodontales necrosantes, mientras que en otros observaron una disminución o un aumento de las inmunoglobulinas.
Buenos días, mi nombre es María Victoria González, cédula 30001865. Yo les voy a hablar de los factores predisponentes. Los más relevantes son los factores que afectan la respuesta inmunológica del huésped y normalmente se necesita más de un factor para iniciar la enfermedad, como por ejemplo VIH o pacientes no infectados por VIH. También están los antecedentes de EPN, una higiene oral deficiente, alteraciones de sueño, una dieta deficiente, abuso de alcohol, tabaquismo y una edad inferior a 21 años. Condiciones sistémicas. Cualquier condición que afecte la respuesta inmunológica del huésped favorecerá las EPN, por ejemplo el paludismo y la diabetes. Las evaluadas con mayor frecuencia han sido el VIH, el SIDA y la malnutrición. Condiciones sistémicas, VIH y SIDA. Las EPN en pacientes con VIH pueden no solo ser más frecuentes, sino además mostrar una progresión más rápida y un riesgo de evolucionar hacia lesiones más agudas como la PN y EN. Además, se ha observado una mayor tendencia a la recidiva de la enfermedad y peor respuesta al tratamiento. Condiciones sistémicas, malnutrición. La posibilidad biológica de la asociación es denominada malnutrición proteico-calórico, con una marcada reducción de los principales nutrientes antioxidantes y una respuesta alterada a la fase aguda contra la infección. Otras consecuencias pueden ser un aumento del colesterol en la sangre y en la saliva. Estrés psicológico y déficit de sueño. Se ha mostrado una asociación entre el estrés agudo y situaciones de estrés agudas con la GN. Durante los periodos de estrés se altera la respuesta inmunológica y se modifica el comportamiento del sujeto, lo que lleva a cabo una higiene oral inadecuada. La posibilidad biológica se basa en la reducción de la microcirculación gingival y flujo salival, una alteración de la función de los linfocitos y un aumento de los niveles patógenos periodontales, características que encontramos en pacientes con ansiedad, depresión y problemas emocionales. Hola, mi nombre es Jennifer y les voy a hablar sobre la higiene oral inadecuada, gingivitis preexistente y antecedentes de EPN. La acumulación de placas se considera un factor predisponente. También puede ser consecuencia de presencia de lesiones ulcerosas y cráteres, delimitando así el cepillado debido al dolor que este causa. Las EPN se presentan sobre una enfermedad periodontal ya existente, como por ejemplo la gingivitis crónica. Tenemos el consumo de tabaco y alcohol, que el tabaquismo es un factor de riesgo conocido para las EPN, ya que la mayoría de los pacientes adultos de VIH negativos diagnosticados de EPN son fumadores y el tabaquismo interfiere con la función de los PMN como de los linfocitos. La nicotina induce a la vasoconstricción de los vasos sanguíneos gingivales. El alcohol se asocia a los factores psicológicos y fisiológicos de las enfermedades periodontales necrosales. Edad joven y origen étnico. Las personas entre 15 y 34 años corren riesgo de sufrir una EPN en combinación de los factores predisponentes. Ejemplo, tenemos el tabaquismo o el estrés, debido a exámenes realizados en el ejército. Los niños pequeños corren mayor riesgo de sufrir una EPN si están asociados a una malnutrición o infecciones. Factores locales. Algunos factores locales pueden estar asociados a las EPN, incluyendo diferentes formas de arte corporal aplicadas en boca, como por ejemplo las coronas decorativas, favoreciendo la aparición de GN. Además, la terapia ortodóntica puede ser un factor predisponente para la GN, en ocasiones con presentaciones ulcerosas. Las histopatologías. Las lesiones de GN observadas mediante microscopia óptica no es una traumatología diferencial como una úlcera dentro del epitelio escamoso estratificado. Se han descrito 4 regiones entre estas lesiones, que son las siguientes: el área bacteriana
como una valla fibrosa superficial compuesta por células epiteliales degeneradas, leucocitos, restos de células, entre otros. Tenemos la zona rica en neutrófilos, compuesta por un gran número de leucocitos, especialmente neutróficos. La zona necrótica con presencia de células desintegradas junto con espirocretas de tamaño medio y grande. Y por último, la zona de infiltración de espiroquetas. Los componentes consulares se conservan y están filtrados por espirocretas de tamaño grande y mediano. Tenemos el proceso diagnóstico. Debe basarse en hallazgos clínicos, recomendado en microbiológica o la biopsia en caso de presentación atípica o de falta de respuesta. La referencia de resultados clínicos van a depender de la condición y gravedad que tengan las lesiones. En caso de la gingivitis neocausante, se define por presencia de necróticos. En las papilas interdentales están los síntomas de halitosis o la fiebre en los niños. Gracias. Soy Eli Martín y vengo a hablarles sobre accesos en el periodonto. Lo constituye un grupo heterogéneo de lesiones caracterizadas por la presencia de una infección purulenta localizada en tejidos periodontales. La terminología se basa en la ubicación de la lesión. Diferentes factores etimológicos pueden explicar la aparición de esta lesión: necrosis pulpar, infecciones periodontales, pericoronaritis, traumatismo o cirugía. La terminología utilizada para referirse a esta infección periodontal son acceso gingival o periodontal, o en la pericoronaritis, acceso pericoronal. También se denominan como acceso de odontogénicos o dentales. Un acceso periodontal se ha definido como una infección purulenta localizada en los tejidos periodontales, también como una infección de una destrucción periodontal que se observa en un periodo de tiempo y se detecta fácilmente, incluyendo una localización de pus ubicada en la pared gingival de la bolsa periodontal. Recientemente, el taller mundial de 2017 sobre la clasificación de enfermedades periimplantales y periimplantarias definió los accesos periodontales como una lesión aguda, gracias a que tiene una localización de pus en el surco o bolsa periodontal. ¿Por qué son importantes los accesos periodontales? La importancia de los accesos periodontales se apoya en al menos 3 elementos diferentes. Prevalencia. Los accesos periodontales representan aproximadamente el 14% de todas las enfermedades periodontales. Los accesos se reproducen con mayor frecuencia en los dientes molares, que representan más del 50% de las enfermedades periodontales de los accesos periodontales. También sugieren que los incisivos inferiores son dientes afectados de la misma manera. Efecto negativo sobre el pronóstico del diente. Los accesos periodontales pueden provocar la pérdida de dientes, especialmente si este afecta la inserción de los dientes de manera moderada a severa. Graves consecuencias sistemáticas. Los accesos periodontales pueden estar asociados a diseminación sistémica de una infección localizada. En numerosos informes de casos se ha descrito una aparición de infecciones sistémicas desde una fuente sospechosa de ubicarse en accesos periodontales, ya sea por una diseminación que se produce durante la terapia o en relación con un acceso no tratado. Durante el tratamiento, la bacteria puede contaminar otras colonizaciones de la región del cuerpo.
como por ejemplo puede dar diferentes infecciones como la antinomicosis pulmonar o accesos cerebrales como la prepotegia melaminogénica, entre otras especies. Etimología de factores de riesgo. Los accesos periodontales pueden desarrollarse e ubicarse en afectaciones por periodontitis con bolsa periodontal previa o en zonas sanas sin bolsa previa. Esto se puede dar de dos maneras. En acceso periodontal en pacientes con periodontitis. Estos se puede dar cuando el acceso periodontal puede representarse en un periodo de exacerbación de la enfermedad, ya que los tejidos del periodonto están afectados por la periodontitis. Es más fácil que ésta pueda ser infectada y se pueda dar lo que es esta lesión. El acceso periodontal en pacientes sin periodontitis, se puede dar de manera que se puede producir en zonas previas sanas debido a la impartición de cuerpos extraños a la alteración de las superficies radiculares. Se da cuando hay un exceso de higiene, como por ejemplo cuando hay un residuo de algún palillo de diente, exceso de presión por ortodoncia, algún exceso o residuo de hilo dental. También podemos verlo cuando tenemos algún cuerpo extraño, o sea, algún tratamiento ortodóntico que esté en nuestra cavidad bucal y esté haciendo presión. Buenos días, mi nombre es Dalismar Franco y yo le voy a hablar sobre la fisiopatología, las características histopatológicas y la microbiología de los abscesos periodontales. Fisiopatología. En el desarrollo de un absceso periodontal, el primer paso puede ser la invasión bacteriana de los tejidos blandos que rodean la bolsa periodontal, que desarrollará un proceso inflamatorio a través de factores quimiotácticos que son liberados por las bacterias que atraen a las células inflamatorias, conduciendo a la destrucción del tejido conectivo, el encapsulamiento de la infección bacteriana y la producción del pus. Cuando el absceso ya está formado, la tasa de destrucción sobre él mismo dependerá del crecimiento de las bacterias dentro de los focos, de la virulencia y del pH local. Características histopatológicas. Desde el exterior hacia el interior de la lesión se describe un epitelio oral y una lámina propia normal, un infiltrado inflamatorio agudo, un intenso foco de inflamación en donde se encuentran neutrófilos y linfocitos cerca de la zona del tejido conectivo destruido y necrótico, y un epitelio de la bolsa destruido y ulcerado. En cuanto a la microbiología, tenemos que las infecciones orales purulentas normalmente son polimicrobianas y son causadas por bacterias comensales. En estudios microbiológicos sobre los abscesos periodontales, las bacterias gram negativas predominan sobre las gram positivas y los bacilos predominan sobre los cocos. Las especies bacterianas más prevalentes identificados en los abscesos periodontales por medio de técnicas de diagnóstico por cultivo o moleculares son las Porphyromonas gingivalis, que oscilan desde un 50 a 100%. Otras especies bacterianas estrictas identificadas en los abscesos periodontales son el Prevotella intermediaria, Prevotella melaninogénica, Fusobacterium nucleatum, Tannerella forsythia, Treponema spp, Parminomas micra, Actinomyces spp y Bifidobacterium spp. Proceso de diagnóstico. El diagnóstico de un absceso periodontal debe basarse en la evaluación e interpretación global de la sintomatología del paciente. También en signos clínicos y radiológicos encontrados en la exploración oral.
La definición del caso de un absceso periodontal se estableció con dos criterios principales, como signos o síntomas detectables: la elevación ovoide en el tejido gingival a lo largo de la parte lateral de la raíz y el sangrado al sondaje. También se enumeraron otros signos, síntomas secundarios como el dolor, la supuración al sondaje, el aumento de movilidad dentaria y la presencia de la bolsa periodontal profunda. Diagnóstico diferencial. El diagnóstico diferencial es fundamental ya que el absceso periodontal es similar a otras afecciones bucales como la osteomielitis en pacientes con periodontitis, el carcinoma dental y el granuloma dental.